Algunas de ustedes me han contado el impacto que este ministerio ha tenido en sus vidas. Y antes de que iniciáramos el ministerio de hombres, me carcomía la cochina envidia. Hubo que hacer el ministerio de hombres. Pero sé que hoy le estoy hablando a mujeres que son elegidas, que están formadas y que están listas para servir a su Señor. El tema de este día es hacer discípulos. Es un tema, por una parte teológico y por otra parte práctico. A mí me toca mi sección predilecta, la teológica. Entonces voy a arrancar con eso. Los que trajeron Biblias, por favor abran sus Biblias. Los que tienen sus Biblias en digital, adivinen a dónde vamos a ir. ¿Cuál texto? Mateo 28. Y ahí en Mateo 28 vamos a aterrizar en el versículo 16. Mateo 28, versículo 16. ¿Ya están ahí? Mateo 28, 16. ¿Qué dice así? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, vamos a exponer tu palabra en este día a este precioso grupo de mujeres, hijas de nuestro Padre Celestial, esclavas de nuestro Señor Jesucristo, y que se han venido preparando para servirte. Cuando tu palabra es predicada, jamás regresa vacía. Y lo que vamos a hacer hoy, lo que sea que llegue, el mensaje que llegue a los corazones de estas piadosas mujeres, es lo que tú deseas para cada una de ellas. Que de aquí, Señor, nos levantemos a servir al Rey del universo. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Bien, como les decía, yo voy a hacer la parte teológica y por lo tanto voy a hacer una exposición del texto. Entonces vamos a ir desgranando un poquitito el texto y nos vamos a parquear primero en el primer versículo, el versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces uno dice: bueno, ¿qué vas a hablar de eso? Solo cogieron de un lado y se fueron para otro. Bueno, resulta que en Jerusalén Jesús les había ordenado a esos discípulos a través de las mujeres que habían sido testigos de la resurrección. Dice uno: ¿cómo? No fue Pedro, no fue Juan, no fue alguno de esos, no. De las mujeres que fueron testigos de la resurrección, Jesús le dijo a las mujeres: vaya, le diga a los hombres que los espero en Galilea. Con que mujeres diciéndole a los hombres vayan a encontrarse con Jesús. Como que así empieza este texto. Y resulta que allá en ese monte estaba a 140 kilómetros de distancia de Jerusalén, e iban a pie. Entonces, para que los hombres le hicieran caso a las mujeres para ir a tirarse una caminada de 140 kilómetros, no era fácil. ¿Qué vieron los hombres en el mensaje de estas mujeres para hacer caso e irse para Galilea?
¿Qué creen que vieron? Ellas fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces no se les olvide esta palabra, por favor. Testigo. No se les olvide. A todas ustedes que yo sé que saben griego, la palabra en griego es mártir. ¿Cómo? Es mártir. Después mártir tomó una connotación de dar la vida por algo que uno cree. Pero lo que pasó cuando empezaron a matar creyentes que eran testigos fue cuando eso cambió de tono. Sin embargo, antes de eso, ser testigo es ser mártir. Y ellas fueron testigos de la resurrección ante una manada de, es que hoy no puedo decir las palabras que me encantaría decir, cobardes, que andaban escondidos porque estaban aterrorizados de que los fueran a agarrar y los fueran a crucificar también. Después de haber pasado 3 años con el Señor, viéndolo, escuchándolo, viendo sus milagros, viendo todo. Pero ¿con qué poder fueron estas mujeres a decirle a estos hombres, ¿saben qué? El Señor los espera en Galilea, vayan para allá? Y ellos se volvieron y dijeron, sí señoras, y se fueron. Ahí les dejo eso, porque la primera enseñanza que sacamos del primer versículo es que ustedes son testigos siempre y cuando vayan en el poder del Espíritu Santo, no en el de ustedes. Entonces la siguiente vez que ustedes tengan una oportunidad de testificar de Jesucristo y ustedes digan, ay, ¿cómo hago? ¿Y ahora por dónde cojo? ¿Y ahora qué digo? Mejor manden a otra. Piensen que no es en ustedes, que es en el Espíritu de Dios. Porque así como estas mujeres estaban llenas de eso, y como estas mujeres tenían el poder de Dios para darles instrucción, así van a estar ustedes. La siguiente vez que el Señor les ponga a alguien enfrente y sencillamente la persona vuelva y haga una preguntita como, ¿y por qué vos después de eso duro que pasaste yo te veo con una sonrisa en la boca? Puesta la bola en el punto de penal y no hay portero. Abran su boca y sean testigos. Lo otro interesante aquí, que dice que Jesús les indicó a ir a un monte. Los montes tenían un altísimo simbolismo en el Israel de aquellos tiempos, y particularmente entre los judíos. Recordemos qué cosas pasaron en los montes de la historia bíblica, a ver si nos podemos resumir un poquitito. Número 1, ¿a dónde fue dada la ley? En el monte Sinaí. 2, el sermón más famoso de la historia de la humanidad, ¿cómo se llama? El sermón del monte, porque fue dado en un monte. Uno de los eventos más dramáticos del Nuevo Testamento es cuando Jesús sube con 3 discípulos y aparecen Moisés y Elías y Jesús se transforma en el glorioso Jesucristo. ¿A dónde ocurrió eso? En el monte de la transfiguración, que es el monte Hermón. ¿A dónde fue fundada Jerusalén, la ciudad de Dios? En un monte. ¿A dónde instalaron el templo? En un monte. ¿Desde dónde ascendió Jesús a los cielos? El monte de los olivos. ¿A dónde va a regresar Jesús después? Al monte de los olivos. Entonces, no es nada raro que la instrucción más importante para ampliar el reino de Dios en la tierra, el Señor eligiera un monte. Entonces vean como una palabrilla ahí cualquiera tiene un montón de significado si uno estuviera con los zapatos de un judío. Ellos lo entendían. ¿Por qué 11 discípulos? Faltaba uno. ¿Quién faltaba? Judas. ¿Verdad? Después lo iban a reponer, pero eso es para otra prédica. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Obedecieron las órdenes y se fueron para Galilea. Nosotros también debemos hacer eso. Si hay algo que caracteriza a un creyente, es que es obediente.
Y solo hay dos palabras, solo dos, que el Señor espera de nosotros cuando el Señor nos da una instrucción. Y esas palabras son, sí, Señor. No son tres, porque a mí. Son dos, sí, Señor. Venga, sea maestra, sí, Señor. Venga y hable en público, sí, Señor. Sí, Señor, es lo único que nosotros podemos responderle a Él. Dice el versículo 17, el que sigue ahí, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y uno dice, yo no puedo creer esto. Estos eran discípulos. El Señor se les apareció en Jerusalén 2 veces. Ahora van para allá y el Señor está ahí. Y todavía hay algunos que dudaban. Jesús estaba, no era como en el monte de la transfiguración, todo brillante, estaba en cuerpo. Y ellos habían visto cómo había muerto. Y dudaron. Dice aquí, en cuanto le vieron, le adoraron. Yo sé que hace unas semanas o unos domingos, aquí en la iglesia del domingo, Rolly tomó un rato para hablar del tema de la adoración. A mí me gustaría nada más tomarme un par de minutos para hacerles una explicación a ustedes. En la iglesia moderna, el término adorar se ha tergiversado completamente. Adorar no es cantar. Cantar es cantar. Caminar es caminar. Correr es correr. Adorar es un término que usa una palabra griega que quiere decir postrarse. Y uno se postra ante una autoridad o se postra ante una divinidad. ¿Y qué significa postrarse? Significa someterse. A ver, las llevo a las películas de medievales o bíblicas o tal, que cuando estaba el rey sentado en el trono y estaba su corte y venían visitantes, ¿qué es lo que hacían? Se postraban delante del rey. Ahí lo que estaban diciendo es, aquí me postro y me someto a ti. Eso quiere decir, la palabra cuando sale en adoración en el Nuevo Testamento quiere decir postrarse y someterse absolutamente ante quien te estás postrando. Las que están apuntando, el término griego es proskuneo, por si lo quieren buscar. Proskuneo. Y van a ver que es postración. Entonces, en este término, llegan los 11 discípulos, ven al Señor y todos se postran. Se postran es, se hincan y echan sus manos hacia adelante, sometidos totalmente a su Señor. ¿Cuáles fueron los que dudaron? Iban 11, dudaron algunos, no sabemos cuántos, pero podríamos especular, podríamos batear. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los que dudaron? De los 11, denme nombres. Tomás dijo ver para creer y cuando vio creyó. Pedro es un buen candidato. Juan. Ok, ni Pedro, ni Juan, ni Tomás. ¿De dónde saco yo eso? Allá en capítulo 21 del Evangelio de Juan, después de la resurrección, llegan los discípulos al lago de Galilea, que se llamaba el lago de Tiberias o Tiberiades, al lago de Galilea. Se van Pedro. Dice Pedro, después de negar al Señor que acabo de ver resucitado, a mí no me queda más remedio que volver al brete, y se fueron a pescar. Y Pedro dijo, yo ya quedé fuera del ministerio, ahora me queda volver a ser pescador, y se fueron a pescar. Iban 7 de ellos. Habían 4 que no estaban ahí, porque la Biblia nos da los nombres de los 7 que se fueron a pescar. Y resulta que vuelven a ver así y ven un hombre en la playa cocinando desayuno, un pescadito. Y Pedro se queda viendo y Juan dice, es el Señor. Y se fueron todos a recibir un desayuno hecho por Jesucristo. Imagínense ustedes. Iban 7.
Entonces un buen batazo es decir, los 4 que dudaron no desayunaron con el Señor, porque los que estuvieron ahí eran 7. Vamos a, ¿querés los nombres? ¿Sí? No, te voy a dar los nombres de los 7, que son los que nombra. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, capítulo 21 del Evangelio de Juan. No tienen que ir, yo se los leo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, ahí está Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a ir a pescar, y ahí siguió la historia. A ver, estamos especulando, la Biblia no dice cuáles fueron los que no, pero uno diría, pues esos 7 creen más que los otros 4 que no fueron. Pero uno dice, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Bueno, primero, porque los muertos no resucitan. El resucitar un muerto es un acto divino. Solo Dios quita la vida y solo Dios podría darla de vuelta. Y por tanto, la señal de que hay un acto divino y no humano es una resurrección. Porque en la época había un montón de milagreros y la gente seguía a diferente gente que hacía señales y cosas y todo. Y ustedes dicen, pero es que tenían que ser cristianos. No necesariamente. El diablo y sus demonios a través de personas hacen maravillas y señales y milagros también. No crean todos los milagros que ven. No necesariamente vienen del Señor. Dice la Biblia. En los últimos tiempos peor todavía. Lo que es más, cuando el Señor estaba terminando el sermón del monte, dice que en aquellos días vendrán unos y me dirán, Señor, Señor. Y estos que le dirán, Señor, Señor, dice, y en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor se vuelve y les dice, alejados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Hacían milagros y echaban fuera demonios. Así que no todo hacedor de milagros y echador fuera demonios necesariamente es de Cristo. Entonces no se vayan por ahí cuando vean uno, a menos que lo que él habla, lo que él predica y lo que él hace esté conforme a la palabra de Dios. Estrictamente conforme a la palabra de Dios. Bueno, seguimos. A mí me llama la atención estos porque cuando Jesús estaba resucitado y se le apareció a los discípulos, Jesús, dice la Biblia, que sopló, les dijo, recibid al Espíritu Santo. Estos discípulos no recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, lo recibieron el día después, el día de la resurrección. El resto de los 120 menos 11, el resto de los 109, sí estuvieron en Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo, pero estos 11 los recibieron cuando Jesús se les presentó en el aposento alto recién resucitado. Y entonces uno dice, pero si estos iban con el Espíritu Santo y todo, y aún así dudaron. El don de la fe es repartido conforme a la medida que el Señor dice. Por eso ustedes dicen, ahí hay una persona con más fe que otra. Y como la fe es un regalo de Dios, Dios reparte aquello como Dios quiere, de acuerdo a su gracia. Hay gente que arranca con mucha fe desde el día 1 que cree. Hay otra gente que tiene que escalar o empezar un largo viaje de fe. Cada uno va al ritmo que el Señor sabe que tiene que ir. Lo que sí les puedo decir es que hay gente que aunque ve, no cree. Aunque ve. Les voy a dar un ejemplo. Jesús resucita a Lázaro después de Lázaro estar 4 días muerto. Ya estaba hediondo, dice la Biblia. Y Jesús resucita a Lázaro. Y dice la Biblia que había un montón de gente que unos creyeron. Pero dice la Biblia que otros salieron en carrera a Jerusalén a decirle a los saduceos y a los fariseos, vieran qué torta, Jesús acaba de resucitar a Lázaro y un montón de gente está creyendo. Ahora hay que matarlos a los dos. Después de haber visto al Mesías resucitando a un muerto.
Así que, en este tema, si ustedes están siendo testigos ante alguien y la persona no cree, o la persona cree, cualquiera de las dos cosas que puede pasar, el que cree es porque el Señor lo hizo nacer de nuevo y le dio el don de la fe. Porque la fe es un don de Dios. Dice Efesios 2. Es un don de Dios, es un regalo divino. Y el que no cree, aunque ustedes le presenten lo que quieran, no va a creer. Por lo tanto, no es responsabilidad de ustedes que crea o que no crea. Y uno dice, entonces, no, la responsabilidad de ustedes es ser como las mujeres que vieron a Cristo resucitado. Ser testigos. Testificar. Es lo único. Y a eso nos manda el Señor. Ahora vamos a ver un texto donde nos manda a hacer eso. La convicción la da el Espíritu Santo, porque convence de pecado, dice la Escritura, da el don de la fe para creer, también produce la tristeza que trae arrepentimiento y nos deja completamente listos para que una mujer piadosa como ustedes les presente el Evangelio. 90% del trabajo estaba hecho. El 10% nos corresponde a nosotros, ser testigos. Entonces, sigue adelante, versículo 18, y dice, y Jesús se acercó, ya ellos estaban postrados, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad es poder. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y uno dice, bueno, en su naturaleza divina Jesús siempre ha tenido todo el poder. Es Dios en la segunda persona de la Trinidad, que desde el siglo y hasta el siglo ha sido eterno, siempre, con todo el poder, es omnipotente. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Él siempre ha tenido todo el poder desde su naturaleza divina. Pero por los que estamos aquí y otros millones más, Dios decidió hacerse hombre, el Hijo decidió hacerse hombre, y no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura, sino que vino a la tierra y se humilló para que nosotros pudiéramos tener vida. Y en ese proceso ahora resulta que hay un ser que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y ese es el ser que muere, porque claramente la parte divina no muere, muere la parte humana, porque Dios no puede morir. Y ese es el ser que resucita, de nuevo, la parte humana y no la parte divina que nunca murió. Y no sé si ustedes recuerdan que donde María Magdalena lo iba a tocar, el Señor le dijo, no, no, no me toque, porque todavía no he ascendido al Padre. ¿Ok? En la noche se apareció en el aposento, no, dos noches después, porque en esa noche se les aparece en el aposento alto, no estaba Tomás. La siguiente noche llega Tomás y dice, si no lo veo y meto el dedo en las llagas, no creo. El Señor se les aparece y ahora sí le dice a Tomás, meta el dedo en la llaga. Eso quiere decir que ahora sí lo podía tocar. Pero María Magdalena el día anterior no lo podía tocar. ¿Qué pasó entre el día anterior de María Magdalena y el día en que estaba Tomás? Ahí algo pasó, algo de que el Señor sí había, como le dijo a María Magdalena, no me puedes tocar porque no ha ascendido al Padre todavía. Eso quiere decir que ascendió al Padre. ¿Y qué pasó ahí cuando ascendió al Padre? Algunos teólogos dicen fue a presentar su sacrificio y el Padre lo aceptó. Pero la Biblia nos dice qué pasó. La Biblia nos dice qué pasó. Juan, a ver cuántos, 60 y pico años después de este evento, allá por el año 95, escribe el último libro de la Biblia. Y en el último libro de la Biblia, en una parte, Juan se asoma al salón del reino, en una visión, y está viendo ahí, ve 24 ancianos con coronas, y ve unos 4 seres vivientes con caras de cosas,
y él está así, y de repente ve que en el centro está sentado en el trono el Padre Celestial, y que el Padre Celestial tiene en su mano derecha un rollo sellado con 7 sellos, y en ese rollo estaba el futuro de la humanidad. En ese rollo está todo, absolutamente todo lo que va a pasar a partir de la muerte de Jesucristo hasta el fin de los tiempos, y todo está en ese rollo. Y entonces Juan, como en su mente, dice: pero entonces hay que abrir ese rollo para que empiecen a pasar todas las cosas. Pero no hay nadie digno de abrir el rollo para que toda la historia de la redención a partir de ese momento se realice, porque a nadie se le ha dado ese poder. Entonces no hay dignidad y no hay poder. Entonces Juan se pone a llorar, y de repente uno de los ancianos le dice: no te preocupes, porque el león de la tribu de Judá ha triunfado. Y uno se imagina un león divino y maravilloso que triunfó, que es Jesucristo, así le decían al Mesías, el león de la tribu de Judá. Y entonces dice Juan: vea para allá, y vuelve a ver así, y él esperaba ver un león, y vio un corderito de pie, inmolado, o sea, degollado. Eso está en el capítulo 5 de Apocalipsis, que para los que me conocen saben que es mi capítulo predilecto de toda la Biblia. Y como ahora yo estoy aquí y puedo elegir qué digo y qué no digo, se los voy a leer. Vayan a Apocalipsis 5 los que tienen Biblia. Vamos a leer dos textos, del 1 al 5 y del 8 al 10. Último libro de la Biblia, capítulo 5. No les voy a hablar de toda la simbología que hay aquí, porque sería para otro día, pero solo se los voy a leer para que vean lo que pasó aquí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Ahora brincamos al versículo 8. Y cuando hubo, está hablando del Cordero, y cuando hubo tomado el libro, ese sí era digno de tomar el libro, los 4 seres vivientes, que eran 4 serafines que estaban ahí, y los 24 ancianos que estaban como representando los 2 pueblos del Antiguo y el Nuevo Testamento, se postraron delante del Cordero. Postrados. O sea, ¿se acuerdan la palabra que les dije que era adorar en griego? ¿Cuál era? Proskuneo. Ahí está. Se postraron, cayeron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de todos nosotros, de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Vean por qué es digno: porque fue sacrificado. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora peguen un salto y vayan al versículo 11. Porque este es punto que vamos a ver en el versículo 11 del capítulo 5 de Apocalipsis. Es el momento de adoración y alabanza y honra más importante de todas las escrituras. Nunca ustedes van a encontrar un momento de exaltación mayor que el que vamos a leer hoy. 11. Del capítulo 5, el versículo 11 dice: y miré, dice Juan,
Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones de millones de ángeles se juntaron en ese momento con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Millones de millones de millones de millones de millones. La palabra en griego aquí es miríadas. Millones de millones de millones. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vean el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto le para a uno el pelo. Después de esto, baja Jesús a Galilea a encontrarse a los 11. Y ahora seguimos en nuestro texto. Necesitaba hacer ese paréntesis porque necesito que ustedes comprendan que desde la apoteosis que significó este momento de adoración universal, el Señor regresa, porque ahora toca decirle a los apóstoles: vamos a hacer la iglesia. Y entonces dice: por tanto, uno cuando está preparando sermones busca estas palabritas porque son puentes. Por tanto, entonces no es por tanto ¿qué, Señor? Que me fue dado todo el poder. Entonces, como él dijera, como me fue dado todo el poder, entonces, mujeres de unánimes, id y haced discípulos a todas las naciones. No se las está diciendo Rolando, ni Rolly, ni nadie. Se les está diciendo el que recibió esa alabanza y esa adoración que acabamos de leer. Ese. No hay otro como él. No hay nadie más poderoso. No hay nadie más santo. No hay nadie más puro. No hay nadie más sabio. Ese les está diciendo a ustedes hoy aquí: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la instrucción. ¿Cómo se hacen discípulos, Señor? Bueno, primero hay que ir. Pero antes de hacer discípulos dice id. Entonces primero hay que ir. ¿Y qué hay que ir a hacer? Ir a ser testigos. Por eso de nuevo la palabra testigo. Cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, porque ya dejó todas las instrucciones, ahora me toca irme, porque cuando me voy viene el Espíritu Santo, se lo había prometido en la última cena, les da las últimas instrucciones, porque aquí está en el monte en Galilea, todavía falta, en la historia de la redención y de Jesús todavía aquí en la tierra. Recordemos que regresa y se queda 40 días con ellos. Al día 40 se los encuentra en el monte de los olivos, otro monte, y les dice, porque ellos le hacían a cada rato la pregunta: ¿y cuándo vas a inaugurar el reino? ¿Y cuándo va, según ellos, quitar a los romanos y todo eso? Y entonces él les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿A usted qué le importa cuándo viene el Señor por segunda ocasión? Vaya y haga el brete que se le encomendó. Ay, ¿cuándo irá a venir? Y si viene, vaya y trabaje para el Señor. Ah, no, yo me espero a que venga. Id, es lo primero que dijo, id. Y entonces dice, de nuevo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
Mujeres, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo último que dijo. Lo último. Y dice la Biblia, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó ante sus ojos y ascendió. Eso fue lo último que dijo el Señor. Y me seréis testigos. Aquí no dijo, vea, Cari, vaya y convence a tal. No dijo eso. O no dijo, Daniela, ahí tenés ahí a alguien, anda a convencerlo. Porque si vos no lo convences, se va a ir a quemar a los infiernos, es tu responsabilidad. No dijo eso. O tampoco dijo, mira, Pau, aquella que está allá, anda y hablarle, porque si la salvas, entonces te la vas a encontrar en los cielos. Como si la responsabilidad de uno fuera salvar gente, y que si uno no lo hace, se van a quemar a los infiernos, y por lo tanto la responsabilidad que se vaya a los infiernos también es de uno. Ninguna de las dos. Lo que él manda es ser testigo, no manda convencer. ¿Y qué es ser testigo? Decir quién es Cristo y qué hizo Cristo. Eso es todo. No es tan difícil. ¿Cómo se llama lo que hacen los testigos en una corte? ¿Dan un qué? Testimonio. La palabra. Testimonio. Es ser testigos. Pero yo sí quiero ser enfático en algo. A mí me ha tocado dar a lo largo de los años bastantes charlas en un grupo de hombres que se llama la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Por años me han invitado. Ya no me invitan tanto, pero antes sí me invitaban más. Y yo me encontré en el tiempo que habían testimoniadores profesionales. Y yo empecé a ver testimonios donde terminaba el testimonio con la gloria de Dios, pero yo vi donde el chaval iba inflado con el pecho así para afuera, diciendo para la gloria de Dios así. Y entonces me dijo, maje, te invito a mi capítulo, tu testimonio está buenísimo. Entonces andaban brincando de lado a lado. Somos testigos de Jesucristo, no de nosotros. Somos testigos de Jesucristo. Cuando vamos a hablar un poquito de nosotros, tenemos que hablar de que nosotros éramos carne de infierno, que nosotros éramos unas sabandijas que el Señor convirtió en santos, que nosotros no valíamos para nada hasta que vino Cristo a nuestras vidas. Así es como se testifica, porque el testimonio es para Cristo, por Él y para Él. Bien, entonces hay que ir. Y hacer discípulos, uno dice, bueno, pero entonces si yo no convenzo, ¿cómo hago un discípulo? No, usted no lo hace. Usted va, usted testifica, el Señor lo convierte y ahora le toca a usted discipular. Ahora sí, arranca la segunda parte, porque aquí hay como un espacio que si nosotros no sabemos del resto de la Biblia, nos perdemos esa riqueza, que es la convicción del Espíritu Santo. Pero una vez que eso pasa, uno no puede volver y decir, ok, que te vaya bien, y uno se da media vuelta y se va. ¿Cómo? Porque el Señor te enseñó a ser discípulos, no te dijo a ser conversos. Porque para empezar uno no convierte. Y después ya se entregó a Cristo, ok, ya, misión cumplida. No, misión está recién empezando. Está empezando. Ahora hay que ir a ser discípulos. Y el Señor, ¿cómo hago un discípulo? Sigan leyendo, por favor. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas las cosas. Así se hacen discípulos. Hay que ir a bautizarlo y después hay que ir a enseñarle. Yo no entiendo cómo la gente se entrega a Cristo y se bautiza entre 3 años. No entiendo. No sé cuál Biblia leen. No entiendo cuál Biblia leen. ¿Cuál tienen enfrente? Yo he hablado con gente y me dice, es que todavía no estoy preparado para bautizarme. Entonces no sos cristiano. Porque la única requisito para bautizarse es ser creyente. Es que no estoy seguro para poder asumir ese compromiso. Entonces no sos cristiano, porque ser cristiano es entregarse a Cristo y asumir el compromiso. El compromiso no se asume en el bautismo, se asume en la conversión. Entonces no hay manera alguna
de que alguien se entregue a Cristo y uno le diga, bautizate después, no te preocupes, al agua de una vez. Porque así está aquí, en este libro que está aquí. El otro día hablé con una persona que tiene 12 años de ser cristiano y no está bautizado. Un joven que se va a bautizar ya ahorita en Unánime, se va a ir congregando aquí. Y me decía, es que a mí nunca nadie me ha explicado eso. Y le digo, bueno, ¿no lees tu Biblia? Ya, pero uno pasaba por ahí y preguntaba y uno decía, no te preocupes, cuando haya curso de bautismos. Busqué el curso de bautismos aquí, tampoco lo encontré. 12 años de ser cristiano. Entonces no es que hay que ir a obedecer al Señor, lo que dice y como lo dice, hay que bautizarse. Y hay que bautizarse en el nombre de las mismas personas que aparecieron el día que Jesús se bautizó. En el mismo nombre. Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hijo, bautizándose ahí. Espíritu Santo, bajando y señalándolo a él como Mesías. Esas tres personas presentes en el bautismo de Jesús son las que hay que invocar cuando se bautiza una persona. Porque esa es la instrucción de Jesucristo. No hay otra. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Antes de ir ahí, dice, haced discípulos a todas las naciones. Vea, puede ser que usted en su corazón tenga alma misionera y el Señor le esté mandando a Somalia a predicar a Cristo. Bueno, si eso es así, va en el poder del Señor. Pero la gente toma esto de ir a todas las naciones como si fuera ir a otros países. Lo que está haciendo Jesús es que está a estos judíos, son judíos, estos 11 discípulos, lo que les está diciendo es, ya la bendición de pueblo de Dios no es solamente para Israel, ahora es para todas las naciones. Y uno lo lee mal, uno dice, hay que salir en carrera, no importa que se esté cayendo a pedazos mi vecino porque está divorciándose, los hijos en drogas y yo tengo que ir a predicarle a Cristo, no, me está mandando ir a predicar a Cristo en Madagascar. No, eso ya no es solamente la buena noticia para el pueblo de Israel, sino que ahora se expande a todas las naciones. ¿Dónde está escrito esto? En la palabra de Dios. De nuevo, la gente no lee sus Biblias. Y entonces ahora viene una promesa divina para ellos entonces y para nosotros ahora. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa para los discípulos y es una promesa para los discipuladores. Discipuladoras. Y finaliza con un enorme amén que dice Jesús. Amén es una palabra hebrea. Los que hemos pasado por la Iglesia Católica nos enseñaron que amén quiere decir así sea. No quiere decir así sea. Quiere decir esto es verdad. Eso quiere decir amén. Cuando el Señor cierra algo con un amén, porfa póngale cuidado. Porque es Él reafirmando su verdad. ¿Cuál es la verdad que está reafirmando? Que Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me pasé, no me digas. 5, ok. Entonces, ahora sí, el proceso. Mujeres. ¿Ustedes a quién pueden presentar el Evangelio? ¿Mujeres y hombres o solo mujeres? ¿Qué creen? Pregúntenle a la mujer samaritana, que apenas conoció a Jesús, cogió para Sicar y le predicó a todo el mundo. Ahí estaba, ahí está el Mesías. Yo no veo una prohibición en ninguna parte de la Escritura que diga las mujeres no pueden ser testigos. Para empezar, fueron los primeros testigos de la resurrección, así que sería una contradicción enorme. La mujer testifica cuanto par de oídos se encuentre, hombre o mujer. Otro paréntesis voy a hacer. Una iglesia muy grande de un pastor que los que son aquí ya veteranos del Evangelio lo conocen o lo tuvieron que haber oído. El autor de Una vida con propósito, Jack Warren.
Jack Warren tiene una iglesia que se llama Saddleback Church. Saddleback Church tomó este texto de ir a ser discípulos y estas cosas y dijo, las mujeres pueden ser pastoras. Y fue expulsado de la convención bautista y como resultado de eso, Saddleback Church hoy en día es la mitad de la iglesia que era antes. La mitad. Porque tomó este texto y lo volcó al revés. Entonces vamos a tratar de entender esto en el ámbito de las mujeres. Las mujeres pueden presentar el evangelio a ambos sexos. Por supuesto que sí. ¿A dónde? Donde el Señor las tiene. Hay casa, hay hermanos, hay padres, hay primos, hay vecinos, hay compañeros de trabajo, el verdulero, el pulpero, el carnicero, el gimnasio. Ahí. Bueno, no estoy diciendo que si alguno de ustedes el Señor de verdad le está moviendo por irse por otro lado, váyase. Pero a todos nosotros el Señor nos pone oportunidades de personas que no es que andamos con la Biblia y tome parejo y le damos por la jupa y tome parejo para el otro. No es eso. Es cuando ven una vida transformada. Es cuando ven que vos tenés un pariente que vos amás en una enfermedad terrible y vos siendo diligente lo atendés, pero tenés un gozo extraño que no da el mundo. Y dicen, ¿qué tiene que está en ese enredo y en vez de andar anda en gozo? ¿Qué tiene? Y alguien lo va a mover el Espíritu Santo y le va a decir, ¿sabes qué? Andá y preguntale a Fer y Fer le va a decir, lo que tengo es el Espíritu Santo que el Señor me dio porque Él murió por mí, para yo tener vida. ¡Fum! Le acabas de predicar el Evangelio en 5 segundos. Y el otro va a decir, ¿cómo es eso? Explícame más. Ahora sí sientes. En cualquier lugar y en cualquier momento. Y el Señor nos va a poner enfrente todos aquellos que el Señor quiere que nosotros prediquemos a Cristo, que presentemos el Evangelio. Él los va a poner. Sí y solo sí, las vidas de cada uno de ustedes reflejan a Cristo. Porque de otra manera van a decir, mira, los cristianos no son diferentes a nosotros. Y el día que ustedes predican prosperidad, felicidad, mira, venía Cristo y todo se te resuelve de la noche a la mañana, ese día ustedes están predicando el mismo mensaje que Satanás predica. Todo va a estar bien, vas a tener prosperidad, vas a tener plata, vas a tener éxito. Y por lo tanto, ustedes se convierten en unas predicadoras del mensaje satánico y las iglesias que predican esto son iglesias que predican mensajes satánicos. El diablo predica el confort y la prosperidad en este mundo. Cristo predica el confort y la prosperidad en el mundo venidero. Pero resulta que Él, en su enorme misericordia y gracia, nos da cositas mientras tanto. ¿Para qué? Para guardarlas en el granero porque tuve una buena cosecha y que después Jesús venga y diga, insensato, ¿no sabes que hoy en la noche te piden tu alma? O para tomar todo lo que el Señor nos dio y servirle, yendo, haciendo discípulos y discipulándoles y enseñándoles todas las cosas. Y entonces hay que bautizar. Ahora sí, vino alguien y bautizó. ¿Pueden las mujeres bautizar? La Biblia no dice sí y la Biblia no dice no. Cuando yo estaba preparando esto, le hice una llamadilla a Rolly, mae, yo creo esto. ¿Vos qué crees? Y tuvimos una conversación bien interesante, pero me dijo algo que me encantó. Me dijo, en duda hay que ser conservador. Cuando dudemos, si no hay mucha claridad, seamos conservadores. Siendo conservador, yo diría lo siguiente. Cuando uno bautiza, uno está ejerciendo autoridad. ¿Por qué está ejerciendo autoridad? Primero,
tiene que enseñar el significado del bautismo a la persona que se está bautizando, porque no tiene sentido tirarle al agua, porque lo único que va a hacer es una mojada y para afuera. Hay que enseñarle qué es lo que va a hacer, con detalle. Mañana nos toca bautizar un par de jóvenes que se van a integrar a la iglesia. Estamos muy felices. A las 10 de la mañana, y después tenemos un compromiso, Adri y yo, después de eso. Yo le decía a Adri, mira, a eso de las 11:30 de la mañana creo que ya vamos a ir saliendo. Y me dice, yo te conozco, jamás va a ser eso así. Porque uno se va a sentar ahí y va a explicar hasta el último detalle de lo que implica y lo que significa y lo que hay detrás del bautismo. Entonces sí hay que enseñar. Y lo segundo es que al mismo acto de bautismo uno está ejerciendo una autoridad delegada de Jesucristo. Entonces, si ustedes me preguntan, mujeres bautizan mujeres. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga eso? No. Está implícito en un montón de lugares y yo prefiero ser conservador en duda. ¿Okay? Y después viene la enseñanza, porque una vez bautizado no se le dice chao pescado, ya se fue para la casa y ahora que Dios te bendiga. Ningún que Dios te bendiga. Ahora toca enseñar. ¿Y saben qué se necesita para enseñar? Aprender primero. Y resulta que nosotros, si yo estoy hablando así en plural, incluyéndome a mí, aunque yo soy una rata de biblioteca, a mí me encanta estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, somos muy perezosos para leer. Y ahora ese seminario teológico maravilloso que es TikTok es donde aprendemos todos. Y cuando nos volvemos más sofisticados pasamos a YouTube. Ahora, hoy sí. Y entonces aparece alguien, y es que yo vi una prédica de Sujel Michelén y ya fue a la iglesia entonces. Y ya estoy siendo discipulado por Miguel, ¿cómo se llama Miguel? Núñez. Y entonces encontré otro, un carajo de Colombia. No, yo veo uno de los ángeles y yo... Por favor, ustedes ven un video de esos y yo al mes yo les pregunto qué aprendieron y no se acuerdan. No se acuerdan. Porque uno tiene que sentarse diligentemente a aprender de Cristo. Diligentemente. Porque de otra forma ustedes no van a poder enseñar. Es el único requisito que tiene un maestro. Aprender. Es el único, no hay otro. Aprender. Y aquí sí es clara la enseñanza y el mandato que tiene la Biblia sobre a quienes ustedes pueden discipular, mujeres. Porque enseñar y ejercer dominio sobre el hombre hay una prohibición expresa en las Escrituras. Alguien dice, un momento, pero allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparecieron Priscila y Aquila y se encontraron con un chavalo que se llamaba Apolo, que era un erudito y no sé qué, no sé cuánto, y Apolo estaba predicando unas cosas, pero estaba medio equivocado. Entonces fueron y lo discipularon, y ahí estaba Priscila, discipulando a un hombre. Les voy a leer el texto, y ustedes me dirán si estaba discipulando. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Aquí hubo una exhortación. Aquí hubo una presentación del mensaje de Cristo. Pero aquí no le dijeron a Apolo, empezamos un proceso de discipulado, vení todos los lunes a casa. En ningún lugar. Así que ese texto no se puede tomar como ejemplo de eso. Lo que sí tenemos es un texto que yo sé que ustedes han visto en este proceso de discipulado, que está en Tito 2:3-5, que dice, mujeres, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y créanme que el tema de sujetas a sus maridos no lo voy a tocar hoy aquí porque yo sé que ya han pasado por ahí mucho. Y algunas sé que todavía están medio peleando con esa cosa, pero bueno. No se metan. No me meto ahí. Que una mujer les enseñe eso, yo no. Pero entonces, vamos resumiendo, porque ya ahora sí me pasé como 5 minutillos. Roles de las mujeres en el discipulado. Primero, son testigos de la resurrección. Las primeras fueron mujeres. Y fueron y testificaron en el poder de Cristo al montón de cobardes que estaban escondidos. Perdón, hombres cobardes escondidos, para meter el hombre ahí.
sostenedoras del ministerio. Resulta que las mujeres que ponían la plata para que Jesús anduviera 3 años predicando, las personas eran mujeres. Entre 8 y 10 que seguían a Cristo eran las que sostenían el ministerio. Y andaban ahí en las bolsas de las ofrendas que el bandido de Judas metía mano y robaba de ahí. Pero eran las mujeres las que lo sostenían. No, dice, ¿qué es este rol de las mujeres? ¿Cómo nadie ve esas cosas? Son discipuladoras de mujeres porque no se garantizan en sumar conversiones. Están en el negocio de hacer discípulos. Y claramente necesitan prepararse teológicamente. Y yo le voy a agregar una más. Tienen que vivir una vida santa. Algo breve, muy breve. El fin de semana tuvimos que hacer una visita a una casa. No me pregunten después nada de lo que les voy a decir, nada más reciban esto que les estoy diciendo, donde había una niña de 12 años poseída por un demonio. Niña de 12 años, primera vez en mi vida que yo veo eso. Cuando íbamos para allá, y yo iba en el carro con Adri, era su primera experiencia de esto. Pueden imaginarse ustedes lo que es una primera experiencia de una cosa de estas. Y Rolly nos iba a llegar allá, fuimos los 3. Y yo le decía, mira, hay 2 cosas que tienes que tener presente cuando esto pase. Una, el demonio es mentiroso, no le creas nada de lo que diga, nada. Entonces uno ni siquiera se pone a conversar con ellos, porque es estúpido, ya uno sabe que van a mentir, entonces ¿por qué hablar? Hay gente que le dice, ¿cómo te llamas? ¿Y dónde? Nada, son mentirosos. Y ahí nos dimos cuenta, en la interacción que tuvimos, que eso es siempre así, siempre. Pero la segunda es que vos no puedes hacer eso si no estás en santidad. Porque dice un amigo que el sistema de comunicaciones de los demonios es maravilloso. Debe haber demonios mensajeros que llevan recados de un lugar a otro, porque todos conocen nuestro pecado. Hasta el oculto. Porque ellos están ahí viendo. Y entonces vos no puedes ir ahí en el poder de Cristo a echar fuera un demonio cuando vos estás adulterando con no sé quién a la vuelta. Es que hay historias de eso que no les voy a contar. Pero, volviendo al tema de testificar, hay que vivir en santidad. Yo sé que todos pecamos todos los días de alguna manera. Yo sé que no amamos a nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas, amamos a otras cosillas que amamos más, y todas estas cosas. Pero por favor, vivan una vida santa. Luchen contra su pecado. A veces van a perder, ok, pero se levantan en el poder del Espíritu Santo, se arrepienten de haber pecado y de vuelta a la batalla. Pero no pequen placenteramente, pequen dolorosamente y arrepiéntanse y recupérense. Entonces, en resumen, la Gran Comisión, este texto que hemos leído, para una mujer es una instrucción divina que le dice, testifique presentando a Cristo a todos como Hijo de Dios y Redentor nuestro, y vaya, disipule y enseñe a otras mujeres a guardar la palabra de Dios y a utilizar sus dones en sus hogares y en todas las relaciones para servir y ampliar el reino. Y recibiremos la promesa que Él estará con nosotros hasta el fin. Nos va a acompañar en nuestros dolores, en nuestras dudas, en nuestros errores, no se va. Y además, nos está esperando para que el día en que nos llame, podamos nosotros decir lo que el apóstol Pablo dijo cuando estaba a punto de morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y eso es lo que nos espera, mis queridas hermanas. Oramos.
Bendito eres, Señor. Uf. Señor, tu palabra es maravillosa. La profundidad de tu sabiduría nos hace temblar, Señor. Nos hace a veces sentirnos tan pequeñillos y a veces tan incapaces y tan incompetentes. Y qué dicha que eso es así, Señor, porque nuestra competencia está en ti. Como decía Pablo, cuando soy débil soy fuerte, sí, cuando soy débil, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y aquí están estas mujeres mostrando su debilidad, mostrando su incompetencia, mostrando sus defectos, sus errores, y aún así nos tomas para servirte. Aún así dices que no son ustedes, soy yo. Cuando ustedes van en mi nombre. Cuando ustedes predican lo que mi espíritu habla. Cuando ustedes discipulan, es porque lo hacen por mí. Glorifícate en la vida de cada una de ellas. Levanta guerreras, levanta mensajeras, levanta maestras, levanta mujeres atrevidas, valientes, que no les importa lo que digan de ellas, lo único que les importa es lo que digan de ti. Y todos nosotros, Señor, caeremos otra vez como cayeron aquellos, postrados delante de ti. Y hoy, delante de la presencia del Rey, delante del soberano del universo, te decimos, sea la honra, sea el honor y sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.